Señor. Somos a veces, como decía nuestra hermana Jenny, una iglesia virtual, pero también una iglesia donde nos congregamos, donde procuramos que sea también una iglesia que nos podamos congregar y compartir del mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde, bueno, vamos a entrar una vez más a este estudio o a esta meditación de la palabra del Señor, como el Señor nos lo manda allí, donde dice la Biblia en Josué 1, capítulo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando hablamos nosotros que decimos que el libro de la Torá, cuando hablamos de la Torá estamos hablando de lo que nosotros conocemos como la ley, pero que la Biblia, la palabra Torá nos traduce por instrucciones. O sea, la Torá son las instrucciones que Dios nos ha dejado a nosotros para que nosotros también entonces conozcamos cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta para nuestra vida. Entonces, la Torá para nosotros sería la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es Torá para nosotros, no solamente para los judíos. Torá es desde Génesis hasta el profeta Malaquías, como tenemos la Biblia, la Reina Valera, que está dividida, termina en el profeta Malaquías. Entonces, para ellos eso es Torá. El Tanaj es el Torá, es la Torá, es como decimos, las instrucciones de Dios para ellos, pero para nosotros que hemos alcanzado el final de los siglos, voy a terminar aquí, invitar aquí a las personas que conocemos, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y vamos a entrar entonces en este tiempo de compartir la palabra del Señor. Entonces recuerda, para nosotros Torá es de Génesis o de Bereshit hasta el Apocalipsis. Entonces vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Y venimos hablando en gloria a Dios, venimos meditando en el libro de Bereshit o Génesis, y hoy vamos a hacer el capítulo 48. Ya vamos llegando al final de, gloria a Dios, bendito sea el Señor, al final ya de la vida de Jacob o de Israel, del patriarca Israel. Y hoy vamos a meditar, la idea es meditar en todo el capítulo 48, que es del 1 al 22, pero creo que va a ser muy largo y posiblemente no vamos a alcanzar a verlo todo hoy. Pero vamos a ir meditando hasta donde el Señor lo permita, y lo que podamos, lo que quede faltando, lo vemos la semana entrante, si el Señor así lo permite. Entonces, el título del mensaje o de la meditación de esta tarde es Por su gracia, por su gracia. Y entonces, como el capítulo de Génesis o de Bereshit, capítulo 48, es muy largo, vamos a ir meditando poco a poco cada uno de los textos, de los versículos. Vamos a ir meditando más o menos cada 2 versículos o 3, dependiendo de lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, el primer punto que vamos a tocar lleva como título Vigorosos y Verdes. Dice vigorosos y verdes. Vamos a ver lo que dice allí Bereshit capítulo 1, capítulo 48, versículo del 1 al 2, dice de la siguiente manera. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Dice que es interesante, decimos vigorosos y verdes, encontramos ya un Israel que ya está viejo, ya ha llegado a una edad como de 147 años. 147 años tenía Jacob ya cuando estaba viejo y enfermo. Ahora, cuando él ya está a punto de expirar, de irse a la presencia del Señor, se le hace saber a José. José era el hijo
predilecto, por así decirlo, el hijo más amado de Jacob, el hijo de Raquel, el hijo al cual él le había hecho una túnica de colores, era el hijo que muchos, que fue vendido por envidia. No estamos hablando hoy de José, vamos a hablar más adelante de la vida de José, pero recordando un poco de esto, entonces José, ya cuando Jacob está a punto de morir, recuerda que José estuvo mucho tiempo alejado de la vida de Israel, fue vendido, fue llevado como esclavo, y cuando ya Jacob no tenía esperanzas de verlo, el Señor le permitió que lo hiciera. Entonces aquí ya cuando él está viejo, le dicen, aquí tu hijo José que viene a ti. Y dice la Biblia que hizo un esfuerzo Israel y se sentó sobre la cama. Amén. Se sentó sobre la cama. Entonces aquí una cosa que nosotros podemos entender es que cuando nosotros empezamos a caminar con nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, con Él empezamos a caminar, Él dice la Biblia que nos da vida y vida en abundancia, que aun cuando lleguemos nosotros a la vejez, nosotros vamos a tener las fuerzas del búfalo. Dios nos va a dar fuerzas hasta el momento en que Él nos llame. Y aquí encontramos a un Israel que aparentemente está ya a punto de morir y que aparentemente 147 años yo creo que ya pesan, ¿cierto? Para algunos ya 70 años les pesan, para los que tienen 80, los más robustos llegan a los 90 y bueno, gracias al Señor hoy ya estamos llegando a más de 100. Y bendito el nombre del Señor, que nosotros yo solamente le pido al Señor, ¿cuántos? 120. Yo solo le pido al Señor, Señor, dame solamente 120 años. Y es interesante, yo toda la vida le digo, Señor, 120 años, dame, si tú no vienes antes. ¿Por qué? Porque ese es un número muy clave en la palabra de Dios y algo que tienen los judíos cuando celebran los cumpleaños, yo no sé si lo hemos comentado, cuando ellos celebran el cumpleaños de cualquier persona, la bendición que ellos le dan a la persona que está cumpliendo años es que cumplas 120. Que cumplas 120. Que llegues a la edad de Moisés, que llegues a una edad pero así como llegó Moisés, ¿cierto? Moisés llegó a la edad de 120 con todas sus fuerzas, con todo su vigor. No había desmayado, no estaba por allá andando con un bastón ni nada de eso, sino que mantuvo el vigor que Dios le dio, porque esa es la vida. Cuando nosotros estamos en el Señor, entonces Él nos da a nosotros vida y vida en abundancia. Mira lo que dice allí, gloria a Dios, el libro de los Salmos, capítulo 92, versículos 12 al 15. Voy a ver si lo alcanzo a leer aquí. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y luego dice, para anunciar que Yahweh, o Jehová, como dice la Reina Valera, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Para qué nos tiene el Señor? El Señor dice que los justos, el justo florecerá. Florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. O sea que florecerá, dice el justo. ¿Quién es el justo? El justo realmente solamente hay uno. Solo uno es justo. Los demás todos somos injustos. Aquí no hay justo ni aún uno. Por la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué la Biblia dice el justo? Porque nosotros hemos sido justificados por la fe. La Biblia dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Rebel Adonai Yeshua. Es por la fe, justificados, por la fe que hemos puesto en quién? En Cristo, en Hamashiach. Nosotros pusimos la fe en Él, le creímos a Él. Creemos que Él es el Mesías, que es el que vino a redimirnos a nosotros
del presente siglo malo, que Él es el que ha cambiado nuestro lamento en baile, que nos ha ceñido de alegría, que nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia, nos ha dado paz, nos ha dado todo lo que necesitábamos y nos dio vida eterna, nos compró. Ahora, entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, inmediatamente lo que sucede es que el Señor transforma nuestro corazón y nos hace justos delante de Dios el Padre. Es delante de Él que nos hace justos. O sea, que hemos hablado muchas veces que cuando el Padre te mira a ti, cuando el Padre me mira a mí, cuando el Abacados, el Padre Santo te está mirando a ti y te mira a través de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que habla más que la de Abel, Él te mira a través de esa sangre y te ve justo, te justifica, te ve justo, te ve justa, te ve una persona justa delante de su presencia, no por lo que somos, sino por lo que el Señor es en nuestra vida. Entonces, ahora el Señor nos hace reverdecer como las palmeras. El Señor te hace, quiere decir que siempre nos vamos a ver hermosos delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia que el del corazón alegre es un banquete continuo, ¿cierto? Y que la alegría del corazón hace brillar el rostro. Esa es la diferencia que el Señor hace entre el justo y el injusto, porque cuando el Señor te justifica, entonces te da alegría a tu corazón, y la alegría del corazón hace que tu rostro brille, que tú florezcas, ahora cuando uno florece, ¿qué es lo que hace? Da fruto, ¿cierto? Da fruto. Entonces dice aquí, está diciendo, como el Señor dice, plantados en la casa de Yahweh, del Señor, ¿cierto? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos una piedra, cada uno de nosotros somos una piedra viva en la casa de Dios. Somos parte de esa casa y estamos ahí plantados, estamos firmes en la casa y ahora dice que ahora en la vejez fructificarán, daremos fruto, ¿cierto? Daremos fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros tenemos que dar? Fruto de labios que confiesen su nombre, ¿cierto? Frutos de santidad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros dice, que fructificaremos. ¿Para qué? Dice, para anunciar. Ese es el fruto. Anunciar. Quiere decir que como, bueno, ahorita le digo, que Yahweh, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Había alguna vez, nosotros estuvimos escuchando a una persona que estaba predicando en un lugar y que cuando esta persona estaba predicando, nosotros no creemos en las misiones, porque la Biblia no habla de misioneros, la Biblia no me habla de misioneros, pero este hombre como era llamado un misionero, nosotros creemos más en los evangelistas, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Las misiones las creó por allá una religión, pero el Señor creó estableció evangelistas. Todos nosotros tenemos que ser evangelistas. Pero esta mujer quería servirle al Señor. Y dice este hombre que la mujer ya era una mujer avanzada en años. Ya ella sentía que ya no podía ir a las naciones a predicar el mensaje del evangelio, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya ella no sabía. Pero entonces este hombre dice, mire, cuando el Señor la quiera jubilar a usted, o la quiera, como decimos, si se dice jubilar, ¿cierto? Quiere darle el retire, ¿cómo se llama esa cosa? El retiro ya la va a jubilar en pijama de pan. Quiere decir que nosotros nos jubilamos de aquí, que o sea, salimos del servicio de la casa de Dios aquí en la tierra cuando el Señor nos llame a su presencia. Antes, no. Antes no. Ay, hermano, es que yo ya tengo 89 y no puedo. No, sí puede. Claro que puede. Porque el Señor dice que nos haría reverdecer como la palmera, que aún en la vejez estaríamos vigorosos y verdes.
aún tendríamos vida. Aquí nosotros no vemos a un Israel decrépito. Aquí no me habla que Israel sí dice que se esforzó, porque la Biblia dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero no me está diciendo que ya estando a punto de ser jubilado, estaba allí decrépito, sí, sus ojos ya se habían oscurecido, ya no veía lo mismo, pero aún estaba allí para decir aquí, para anunciar, mira, les iba a anunciar a su hijo que Jehová, que Yahweh, nuestra fortaleza, es recto y tener mal. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros debemos ser vigorosos y verdes, que aún en la vejez, aún cuando ya nosotros estemos caminando en 3 pies, ¿cierto? Ya saben cuando se camina en 3 pies, con el bastón, ¿cierto? Pero aún cuando estemos en eso, siempre tendremos que anunciar, ese es el fruto que tiene que dar nuestra boca, anunciar que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios recto y que en él no hay injusticia. Él es recto y que no hay injusticia. Entonces, número 1, aquí encontramos en la vida de Jacob que aún en la vejez él estaba vigoroso y verde. Aún él es la que se esforzó y se sentó sobre la cama. Ahora el otro punto que vamos a ver aquí, gloria a Dios, a ver qué pasó, es aquí lo que dice, vamos, gloria a Dios. Bueno, se nos armó el desorden. Gloria a ti, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Amén. Sí, ahora el otro punto es aquí que tenemos herencia eterna. Tenemos herencia eterna. O sea, somos aquí mientras que estemos sobre la faz de la tierra, el Señor nos va a dar vida y vida en abundancia. El Señor nos va a mantener con todo nuestro vigor, como se lo mantuvo a Moisés. No importa que tú tengas que caminar en 3 pies o que estemos en una cama, el hecho de que nosotros estemos en una cama por causa ya de nuestra enfermedad, de nuestra vejez, de que los años se nos vinieron encima, no quiere decir que nosotros no tengamos fuerza y no tengamos aún. Mientras cuando tú estás verde, ¿es por qué? Porque tienes vida. Cuando un árbol está seco, es porque ya murió. Aquí los árboles aparentemente están secos, pero no están secos. Un árbol seco es cuando ya es pura leña. Pero nosotros aún. Ahora, dice que tenemos herencia eterna. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 y 4. Y dice así. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Es una herencia eterna, perpetua es eterna, ¿cierto? Que no tiene fin. Y aquí Israel está recordando cuando el Señor se le apareció allí en luz. ¿Se acuerdan dónde queda luz? Lo que significa luz. A ver, luz significa almendro. Eso es lo que significa luz en hebreo, almendro. Almendro. Cuando él estaba en el almendro, el Señor se dio allí en ese lugar. Y allí cuando el Señor se le aparece, el Señor le da a él una promesa. Y es una promesa eterna. Es que la tierra donde él estaba se la iba a dar a él y a su descendencia por herencia perpetua. Por eso es que nosotros tenemos que entender que esa tierra en la cual está el pueblo de Israel, en este momento, no, ellos no son los invasores. El pueblo de Israel no ha invadido la tierra que ellos tienen. El pueblo de Israel lo que ha hecho es ir a reclamar lo que es de ellos. Que a pesar que se la dieron, que es de ellos,
fueron y más encima de que era de ellos, la compraron otra vez como porque les pertenecía y la compraron un desierto, compraron un sequedal, compraron un olvidero y lo convirtieron en un lugar de vida, donde creció, donde volvió a florecer el desierto. Ellos, esa tierra que tienen ellos, es de ellos. Los invasores, los que se tomaron esa tierra, los que la invadieron, los que la tomaron y se la querían robar, son los árabes que llegaron allá y que ahora se hacen llamar palestinos. Con todo respeto que se merecen los palestinos. Los mal llamados palestinos, porque no son palestinos, ellos son árabes. Pero esa tierra, lo que hizo Israel fue tomarla y volverla a recuperar lo que les pertenecía. Dios se la dio por herencia eterna. Ahora, son cuestiones sobre cosas físicas. Ahora, la herencia eterna que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, no es una tierra física, no es algo donde nos vayamos a quedar aquí eternamente. Porque si fuera para esta tierra, fuera una herencia eterna para nosotros, entonces nosotros viviríamos eternamente aquí. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Nadie viene a quedarse aquí. Que la tierra de Israel se la dio el Señor a Jacob, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la prometió como tierra que sería de su descendencia. Eso no tiene vuelta de hoja. Ahí la pueden pelear y las Naciones Unidas decir lo que quieran, pero eso es de ellos. ¿Les guste o no les guste? Entonces, ahora, la herencia eterna que el Señor nos dio a nosotros es una herencia que va más allá de algo físico. La herencia eterna que Dios nos da es algo espiritual. Mira lo que dice allí Mateo 19:29. Dice, y cualquiera, no alguno, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará ¿qué? La vida eterna. Esas palabras del Señor Jesús, de Yahshua Mashiach. Él dice, mire, cualquiera que haya dejado todo lo que tenía, que haya renunciado a todo lo que tenía por mi nombre, por mi presencia, por anunciar mi palabra. Ahora, aquí estamos hablando de haber dejado. Cuando habla de haber dejado, no quiere, ahorita no vamos a decir, entonces yo me voy a ir ahora a mi casa, voy a dejar a mi mujer, voy a dejar a mis hijos, voy a dejar o las mujeres van a dejar a sus maridos y se van. No, es poner en primer lugar al Señor. Aquella persona que haya puesto en primer lugar el nombre del Señor, que ha dejado todo lo que tenía por sublime, por lo que más amaba, por lo que más ha dado la vida, lo ha dejado en un segundo plano. El Señor le dice, mire, va a recibir 100 veces más. Va a ser bendecido 100 veces más, y no solamente va a ser bendecido aquí en la tierra, sino que va a recibir como herencia la vida eterna. Eso es lo que hace, ¿sí? Aquí, mire, yo no sé si ustedes no han sido bendecidos. Si yo puedo decir, no, es que hay gente, hay muchas personas que se convierten al Señor, que le entregan su vida al Señor, y después de que le entregan su vida al Señor, entonces en vez de alabarlo, entonces se la pasan dando quejabanza. ¡Ay, no! Cuando yo estaba en el mundo, inmediatamente, ¡fua!, se trasladan a Misraim, se trasladan a Egipto. Cuando estaba en el mundo, lo tenía todo. ¿Cierto? Pues tenía todo. Comía el pescado de balde. Todo me lo daban gratis, lo tenía todo. Tenía, vean, el bolsillo lleno o la cartera llena, tenía dinero para todo. Ahora que le entregué mi vida al Señor, no tengo nada. Una persona que le entrega su vida al Señor
y habla de esa manera, es una persona que no le ha entregado su vida al Señor. No le ha entregado su vida al Señor. Porque en el momento que yo le entrego mi vida al Señor, lo tengo todo. Todo, absolutamente todo. Así tenga el bolsillo vacío. Lo tengo todo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que la bendición de Yahweh, la bendición de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La Biblia me dice, mire, al que le dio más, no le sobró. Al que le dio menos, no le hizo falta. Esa es la bendición de Dios, que aún con lo poco tengo suficiente. Hay gente que está acostumbrada a tener más de lo que necesita. Y cuando estamos acostumbrados a tener más de lo que necesitamos, entonces cuando empezamos a vivir una vida donde tenemos solamente lo que realmente necesitamos, entonces ya dejamos de darle gracias a Dios. Empezamos a quejarnos. Porque cuando estaba en el mundo, cambiaba de sala todos los años. Tenía carro nuevo, ahora no, ahora me toca el mismo carro que tenía hace 5 años. La sala que compré no la he podido cambiar. ¿Sabe por qué el Señor no quiere que no te da para que cambies una sala o para que tengas un carro nuevo? Porque con lo que tienes es suficiente. Porque igual te puedes sentar en un asiento nuevo que si está usado. Igual te sirve. El Señor te da lo que necesita, el Señor nos da lo que necesitemos. Y cuando el asiento se le faltan las patas, entonces lo reparas. Le pones, sí, le pones la cuñita y la cola y lo aprietas y ahí vuelve y funciona. Aprendes. Como dijo Shaul, como dijo, por todo y para todo estoy enseñado. Sé vivir abundantemente. A ver si si Pablo no había vivido abundantemente. Si era una persona que de medios, tenía dinero, había sido una persona de clase alta, porque para haber estudiado con Gamaliel y para haber hecho parte del Sanedrín no era cualquier persona. Sabía lo que era vivir con lujo. Dice, sé vivir abundantemente y sé pasar necesidad. Por todo y para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Hamashiach me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, como lo conocemos aquí. El mismo. Él es el que nos fortalece, el que nos da todo. Y el Señor dice, mire, bendición aquí, la bendición que yo te doy aquí 100 veces más de lo que tenías y vida eterna en la presencia del Padre. Entonces tenemos una herencia eterna. Aquí encontramos que Jacob tenía una herencia, porque acuérdate una cosa, que lo que está escrito aquí es simplemente lo que está en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos, es simplemente una figura de lo que había de venir. Todo es una figura. Israel es una figura. El pueblo de Dios sí, pero es una figura de lo que habría de venir después, cuando el Señor rescatara a toda la humanidad. Entonces aquí tenemos esto que el pueblo de Israel tiene, gloria a Dios, pero nosotros tenemos algo más grande que lo que tiene Israel. Amén. Entonces tenemos herencia eterna. Ahora, el punto número 3 es justificados por su gracia. Justificados por su gracia. Entonces, somos vigorosos y verdes, tenemos herencia eterna y somos justificados por su gracia, por su misericordia. Mira lo que dice aquí. Ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto de Israel, míos son, mira esto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después que ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Aquí José había tenido 2 hijos, el mayor llamado Manasés y el menor llamado Efraín. Aquí ya empieza Israel a
a poner a Efraín por encima. Dice, aquí cuando dice, nació en la tierra tus hijos, Efraín y Manasés. Ya empezó Israel aquí a tergiversar las cosas, todo tan impresionante. Israel, Efraín y Manasés, no Manasés y Efraín, Efraín y Manasés. Ahí está. Ya se empezó a tirar algo pasaba aquí. Entonces, mire, Israel había dejado de ver a José. Ahora dice, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Misraim, en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, de Misraim, míos son, me pertenecen a mí, no son tuyos. Es interesante, o sea, empieza ya a Israel a tomar autoridad, posesión de los hijos de José. Dice, son míos. No importa que te hayan nacido a ti, son míos. Algo interesante es que nosotros cuando nacimos, así tú hayas nacido en un hogar cristiano, mesiánico o judío, lo que sea. Cuando tú naces en Misraim, en Egipto. Todos nacemos en Egipto. Todos, absolutamente todos. ¿Sabías tú eso? Todos. No, pero es que yo le sirvo al Señor, le entregué mi vida, mi hijo le pertenece al Señor. Sí, pero nació en Egipto. Porque la salvación no es una heredad que Dios te da. No se recibe la salvación por herencia. Perdón, sí, no porque yo, sino porque mi padre era creyente o mi madre, entonces yo soy salvo. No, la salvación es algo personal, es algo que uno tiene que tomar en un momento de su vida. O sea, naciste en Egipto y un día tú vas a decidir si sales de Egipto o te quedas aquí. Entonces aquí encontramos a un Efraín y a un Manasés nacidos en Egipto, nacidos en Misraim. Allí nacieron. Eso significa, Misraim significa Egipto. Entonces, nacen en Egipto y Israel dice, son míos. Yo les voy a dar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque Israel es hijo de la promesa. El Señor le dijo a Israel que él recibiría la tierra por herencia perpetua. Le prometió, le hizo promesa, y al ser hijo de la promesa es hijo de la libre, y al ser hijo de la libre todos ellos que él reclamaba iban a ser libres. Los iba a sacar de Egipto. Y eso es lo que el Señor hizo. Mira lo que dice ahí más adelante, gloria a Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Romanos 3, 24 al 25 dice Shaul o Pablo, dice, siendo justificados gratuitamente. Justificados gratuitamente. Empezamos que la justificación, tú no pagas nada por ella. Nada, o sea, cuando el Señor te justifica, o sea, te perdona, la salvación de Dios no se paga. Son siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su misericordia inmerecida, por su amor, mediante la redención que es en Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, la redención que es en Cristo. Es que Él no sabe lo que es redimir. Redimir es comprar. Redimir es rescatar. La palabra redentor en hebreo es goel, que significa el que compra, el que rescata o el que salva. Cuando una persona se vendía como esclavo, tú te podías vender como esclavo. Te vendías como esclavo a otra persona en Israel, a un judío, entonces tú eres esclavo de él y tenías que trabajar gratuitamente. Pero venía un pariente cercano a ti y pagaba el precio y te rescataba. Ese pariente se llamaba Goel, el que paga el precio. ¿Quién pagó el precio por ti? El Señor Jesucristo.
Él pagó el precio. Ahora, por eso dice que la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿En qué has puesto tu fe? En la sangre de Amasía, en la sangre del Cordero, en la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Ahí está la fe. La fe es en la sangre que vertió, porque es la sangre la que te lava, es la sangre la que te limpia, es la sangre la que te rescata. Es a través de la sangre. La sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado ¿qué? Por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que pasa? O sea, eso es lo que es pesa, eso es lo que es Passover, eso es lo que es Pascua, ¿cierto? Pasar por alto. ¿Qué pasó? Nosotros éramos hijos de desobediencia y por esa causa nuestro destino era la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, separación del hombre o del ser humano con Dios. Ahora, en el momento en que creemos en la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, en ese momento que tú te lavaste, en ese momento que yo me lavo en la sangre del Cordero, entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Pasa por alto. ¿Qué pasa por alto? Todos mis pecados pasados, no los presentes, no los futuros, los pasados. O sea, en el mismo momento en que le entregué mi vida al Señor, el Señor es lo que decimos por ahí en algún lado, borrón y cuenta nueva. No voy a tener en cuenta tus pecados. No hay pecado después que tú has puesto tu fe en la sangre del Cordero. Ahora, ¿te acuerdas que cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? ¿Qué hizo? Pintó los dinteles de la puerta con sangre, antes de sacarlo, ¿no? Lo que es pesa, lo que es la Pascua. Entonces, cuando viene el ángel y ve el dintel, pasa por ahí. Perdona, estaba establecido que tenían que morir todos los primogénitos. Lo vio y pasó por alto. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, pasó por alto. O sea, somos justificados por su gracia. Aquí encontramos a un Efraín y un Manasés que estaban en Egipto y que el Señor los justifica, el Señor los compra, el Señor los rescata, el Señor les da un rescate gratuito. Esto es gratuito y no hay que pagar, no pagas por eso. Cuando alguien te diga que tienes que pagar, entonces se reprende al diablo. ¿Cierto? Ah, hermano, es que hay que pagar. Como le pasó a aquella mujer que se le murió el marido. Y entonces empezó a mandar a hacer misas para sacar el alma del purgatorio. Y el hombre aquel, el sacerdote de la religión, empezó a hacer misas y empezó a cobrar por las misas y empezó a sacarle todo lo que tenía y a la viejita solamente le quedaba el rancho. Ya le quedaba solo el ranchito, ya tenía todo el sacerdote aquel. Y la mujer le dice, padre, ¿será que falta mucho para que mi marido salga del purgatorio? Le digo, una patica. Solamente ya está a punto de salir. Digo, ¿cuál de las dos? ¿La derecha o la izquierda? Y el cura empezó a pensar, digo, ¿cuál de las dos? Digo, no, pues la derecha. Digo, se salvó mi rancho. Se salvó mi ranchito. Y dice, ¿por qué? Dice, porque la derecha era de palo. Que se queme. ¿Cierto? Porque creemos nosotros que podemos pagar. Nos enseñaron a pagar para sacar el alma del purgatorio, algo que no existe en la Biblia. Porque la Biblia en ningún lado me habla de purgatorio. Pero como eso fuera lo que se inventó un hombre para poder terminar la Capilla Sixtina. Obren misas para sacar las almas del purgatorio porque no hay con qué pagar la Capilla Sixtina. Y ahí fue donde nació. Ahí fue donde nació las almas del purgatorio. Y ahí fue donde de pronto salió este hombre llamado Martín Lutero, que hizo cosas buenas y hizo cosas malas.
Pero él fue cuando dijo, nosotros quiénes somos para sacar a una persona del purgatorio. Si somos salvos solo por gracia, es por gracia, por misericordia inmerecida. Es gratuita, la Biblia nos lo enseña. Entonces somos justificados por su gracia. Si me estoy alargando mucho, me avisan y entonces dejamos el resto para la semana entrante. Ahora, el otro punto, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, es dejemos lo que más amamos en el lugar de la promesa. Dejemos lo que más amamos en el lugar de la promesa. Mira lo que dice aquí versículo 7 de versículo 48. Dice, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En el camino, como a media legua de la tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Belén, o Betlehem, está en la tierra de Israel. Que está bajo el gobierno palestino es otra cosa. Pero Belén pertenece por herencia perpetua a Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel se la dejó a los llamados palestinos? No lo sé. Pero aquí, cuando Jacob, Israel, venía de Padán Aram, allí cerca de Éfrata, Raquel estaba embarazada y le dieron los dolores para dar a luz. Y allí cuando está dando a luz a su hijo, que le puso por nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza, que Jacob se lo cambió por Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Allí, al estar dando a luz a Benjamín, ella muere en la tierra de Canaán, en la tierra de la promesa, donde Dios le había dicho a Israel, aquí, en esta tierra será para ti y toda tu descendencia. Y no solamente se lo había dicho a Israel, se lo había dicho a Abraham. Era la tierra de la promesa, la tierra que ellos iban a recibir por herencia. Y allí, en esa tierra, muere lo que más ama Jacob. Lo que más amaba, no había nada que más amara a Jacob después del Señor que a su esposa Raquel. Era el amor de su vida. Era la mujer por la cual había dado todo lo que tenía. Y ahí se le muere. Y hay algo interesante. Aquí yo digo, dejemos lo que más amamos en el lugar de la promesa. El lugar de la promesa donde el Señor, donde está la gloria de Dios. La gloria de Dios. Deja lo que más ama. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es entreguémosle lo que más amamos. Todo lo que nosotros amamos, entreguémoselo al Señor. Démoselo a Él. Porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. No procuremos nosotros pelear para que lo que más amamos llegue a la promesa. Déjeselo al Señor y el Señor hará el resto. Entreguémoselo a Dios. Dejemos lo que más amamos en el lugar de la promesa. Mira lo que dice allí, gloria a Dios, Romanos 4, 16, 17 dice, por tanto es por fe. La palabra fe en hebreo es emuná, ¿no? Por tanto es por fe para que sea, seguimos con la gracia, para que sea por gracia. Es por fe, es creerle a Dios para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Dios ha hecho una promesa. Para que la promesa sea firme, yo tengo que tener fe. ¿En qué? Para que sea por gracia. Entonces, firme para toda su descendencia. Dice, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, para los judíos, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, de judíos y gentiles, de los que creyeron al Señor por fe, porque es por fe para que sea por gracia. Luego dice,
Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mire, entonces es por fe, para que sea por gracia. Nosotros tenemos aquí, ¿qué es lo que yo más amo? Entonces lo voy al Señor. Yo le voy a creer al Señor. Abraham le creyó al Señor, ¿cierto? Dice allá que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No solamente creyó en Dios. Hermano, yo sí, yo creo, hermano, yo creo en Dios, pero le cree a Dios. Le está creyendo al Señor, está creyendo que lo que el Señor dice es verdad. Ahí es el punto. Le creo que lo que Dios dice es verdad, hermano, sí, yo le creo, hermano, yo creo, pero no sé. Entonces no cree. Hermano, es que no, hasta que no vea, no creo. Ver para creer. Esa es la fe del mundo. Ver para creer. La fe del creyente es cree y verás la gloria de Dios. Entonces, por fe, para que yo pueda ver que lo que yo más amo está en la presencia del Señor. Y que Él es el que da la vida a los muertos. Ya te dio vida a ti cuando aún estabas muerto o muerta en tus delitos y pecados. Él nos dio vida, pues estamos muertos. Ahora, y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe. Dios es un Dios de fe. Dios es el Padre, Elohim. Dios es el Padre de la fe. Él es el verdadero, el creador de la fe. Él creó todo por fe. Si Él no hubiera creído a su palabra, nada de lo que existe existiría ahora. Entonces dejemos lo que más amamos en el lugar de la promesa. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. Gloria a Dios. Amén. Yo no sé si... Estamos a las 7 ya. No, van a ser las 5. Bueno, vamos a hacer el último punto. Vamos a tocar este último punto y vamos a dejar el resto para la semana entrante. ¿Ven? Gloria a Dios. Mira lo que dice. El que a mí viene. Ahora, el que a mí viene. Dice versículo 8 y 9. Hasta estamos en la mitad. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Ya había hablado de Efraín y de Manasés. Pero para él que no los había visto. ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. El Señor dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, la pregunta es, ¿Dios te conoce? ¿Dios nos conoce? ¿Dios conoce a todos los seres humanos? Sí, porque no los conociera dejaría de ser Dios. Pero aunque Él nos conoce, Él pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué son? ¿Quiénes son? Señor, somos hijos del mundo. Somos hijos de Misraim, pero tú nos compraste, tú nos lavaste, tú nos transformaste y tú nos has acercado a ti. Entonces el Señor dice, vengan, acérquense a mí, acérquense. Si son, o si aún están en el mundo, si aún no le han entregado su vida al Señor, si aún no se han arrepentido de sus malos caminos, no le han dejado, le han pedido al Señor perdón, acerquémonos a Él. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? Para que nos bendiga. Es que si tú no te acercas al Señor, Dios no te va a bendecir. Dios tiene la bendición. La bendición es para nosotros, pero yo tengo que acercarme, ¿cierto? El Señor puede decir, aquí tengo la bendición, aquí está la bendición. Y tú le dices, Señor, mándamela, ¿cierto? Mándame la bendición, Señor. Yo quiero recibir la bendición. ¿Cuántas veces no le decimos, Señor, mándame la bendición, Señor, mándamela? El Señor está diciendo, ¿qué es lo que está diciendo? Acércate. Acércate. Porque de pronto yo te la mando y tú no la vas a recoger. Se te va a escapar de las manos.
Hay una diferencia, ¿cierto? Yo puedo ser un buen catcher. Me manda el Señor la bendición y la agarré. Pero si se pasa, si se me cae, ¿qué pasó con la bendición? La perdí, se perdió. Pero si el Señor me dice acércate, es más fácil para mí que si el Señor me da la bendición, me la dé en la mano. Si estoy cerca, Él me la va a dar en la mano, me la va a dar para que yo la coja, para que no la pierda. Y eso es lo que dijo Abraham, Israel, perdón. Acércalos ahora a mí y los bendeciré. Yo los bendeciré. Mira que lo que dice el Señor ahí en su palabra. Dice, todo, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor dice, mire, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Más o menos ahí yo no sé si la estoy cambiando, pero ahí está, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor dice, ven a mí. Yo estoy cansado, yo estoy cargado, yo estoy afligido, he estado apartado del Señor mucho tiempo y ahora el Señor me está llamando y dice, acércate para decirte por qué nosotros no oír la voz de Dios. Acercarnos y recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Es acercarse a Él, no es acercarse al pastor, no es acercarse al hermano, no es acercarse a la iglesia, es acercarse al Señor. Y el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no hace acepción de personas, ni toma soborno de nadie. Él, el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, el Señor lo bendice. Vamos a dejar hasta ahí hoy. Vamos y entonces, si la semana entrante vamos a continuar. Amén. Vamos entonces a terminar, vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios en esta tarde. Gloria a Dios, que el Señor sea dándonos de su bendición en esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias al Señor. Amén. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, Señor, que nos das la vida, nos has devuelto el alma, que nos has traído hasta este lugar, Señor. Dios mío, al lugar de tu presencia, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, porque Señor, reconocemos, Padre Santo, que es por gracia, Señor, que estamos delante de tu presencia, Señor, que eres tú, Señor, que nos has llamado, Señor, a ser tus hijos, Señor, nos has bendecido, Padre Santo, del cielo y la gloria, Señor, y en esta noche te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, Padre Santo, que seamos, Señor, Dios mío, Señor, conforme, Señor, a la voluntad, Señor, que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Señor, queremos, Señor, Dios mío, reconocemos, Padre Santo, que hemos, Señor, quizás, Padre Santo, actuado mal en alguna ocasión delante de tu presencia, Señor, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Pero tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios verdadero, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Padre Santo, perdona nuestra iniquidad, guarda nuestras vidas, Señor, transfórmanos, Señor, Dios mío. Llévanos a tu presencia, Padre Santo, así, Señor, como tú le prometiste a Israel, Padre Santo, darle, Señor, una herencia eterna, Señor. Tú nos has prometido, Padre Santo, el Señor, la gloria, que nos darías herencia eterna, Padre Santo, Señor. Una herencia, Señor, Dios mío, cuando tú nos dices que nos darías vida eterna, Señor, te damos gracias. Enséñanos, Señor, a agarrarnos de esa vida, Señor, y tomar, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, control, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, que seas tú quien lo hagas, cambie nuestro lamento en baile, Señor, y nos sigue de alegría. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, por todos los siglos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Hemos llegado entonces al final de esta enseñanza. Esperamos que el Señor les sea bendiciendo, les sea guardando y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Podemos saludar.